Anciana limpia la oficina. Y le muestra al millonario una foto inesperada. La luz dorada de la tarde se filtraba por los ventanales panorámicos del piso 38, bañando de un brillo casi arrogante cada rincón de la oficina de Adrián Montiel. El mármol negro pulido reflejaba sus pasos firmes, como si cada uno de ellos marcara propiedad sobre todo lo que tocaba. Vestía un traje gris oscuro a la medida, el nudo de su corbata impecable y el reloj suizo brillando en su muñeca como un pequeño sol privado. Desde su escritorio con vista a la vasta ciudad, su mirada calculadora saltaba de una carpeta a otra, revisando cifras y firmas con la precisión de un cirujano. A unos metros, un joven asistente temblaba ligeramente, de pie, mientras escuchaba cómo Adrián le señalaba, con voz seca y sin elevar el tono, un error en el informe. No había gritos, pero la frialdad de sus palabras era más cortante que cualquier alarido. «En este lugar no hay espacio para descuidos», dijo, girando apenas el rostro para clavarle los ojos. «Si no puedes con la presión, otros sí podrán». El muchacho asintió con un hilo de voz y salió casi de puntillas. El silencio quedó suspendido por unos segundos, roto solo por el sonido distante de las teclas de algún otro piso. Fue entonces cuando la puerta lateral se abrió suavemente y entró doña Rosa, empujando su carrito de limpieza. Su andar era pausado, el uniforme azul marino algo gastado, y un pañuelo bordado cubría su cabello canoso. No hizo ruido al entrar, pero su presencia parecía traer consigo un aire distinto, un aroma a jabón de lavandería y a calle después de la lluvia. Adrián apenas levantó la vista. Para él, las personas como ella eran parte del decorado funcional del lugar. Se inclinó de nuevo sobre sus documentos, sin notar que, al acomodar los frascos y los trapos, doña Rosa dejó un sobre de papel amarillento sobre el borde de un archivador. El sobre estaba abultado, con las esquinas suavizadas por el tiempo. Fue un movimiento sutil. Un frasco de limpiador resbaló y ella, al agacharse para recogerlo, empujó sin querer el sobre, que cayó al suelo. Adrián escuchó el leve sonido del papel y por alguna razón levantó la mirada justo en el momento en que ella intentaba recogerlo. La punta de una fotografía asomaba por la abertura mal cerrada. Era solo un destello de imagen, pero suficiente para que algo en su interior se tensara. «Déjeme», dijo ella, agachándose rápido. Pero él ya se había levantado, estirando el brazo para tomar el sobre antes de que ella lo alcanzara. Lo hizo con un gesto natural, como si todo le perteneciera, incluso aquello que claramente no era suyo. «¿Qué es esto?», preguntó, girando el sobre entre sus dedos. Doña Rosa lo miró de frente. Sus ojos, oscuros y profundos, no titubeaban. No había miedo, solo una calma que contrastaba con la incomodidad que empezaba a sentir él. «Nada que le importe, señor Montiel». La respuesta le molestó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Adrián no estaba acostumbrado a que alguien le respondiera así, y menos alguien como ella, una trabajadora de limpieza en su empresa. «Si estaba en mi oficina, me concierne», replicó, con un deje de impaciencia. Ella dio un paso hacia él, extendiendo la mano para recuperar el sobre. Sus dedos, huesudos pero firmes, rozaron los de él, que no soltaron el objeto. Hubo un breve silencio, y en ese espacio algo extraño sucedió. Sintió que ella lo estaba evaluando. No como una empleada a un jefe, sino como alguien que reconocía algo que él mismo no veía. Adrián bajó la mirada hacia la fotografía que asomaba y con un leve movimiento, la deslizó lo suficiente para ver parte de la imagen. Un borde de falda clara, un suelo de cemento agrietado, y lo que parecía ser el brazo de una mujer sosteniendo a un niño pequeño. No alcanzó a ver más. Doña Rosa jaló el sobre con más fuerza, y él, sorprendido, lo soltó. «Con permiso», dijo ella, con un tono que cerraba la conversación. Sin esperar respuesta, se agachó para acomodar sus cosas y se dirigió a la puerta.
Él la siguió con la mirada, una línea de ceño fruncido marcando su frente. No era la foto en sí lo que lo inquietaba, sino la forma en que ella había reaccionado. Había en sus gestos una seguridad silenciosa, como si supiera que había plantado una semilla de curiosidad en él, y que esa semilla ya no podría arrancarse. Adrián volvió a su escritorio, pero ya no veía las cifras con la misma concentración. Algo en esa imagen borrosa le recordaba vagamente una sensación de su infancia, un eco de voces y risas apagadas, mezcladas con un olor a tortillas recién hechas y a polvo. Se sacudió el pensamiento con fastidio, intentando recuperar el foco, pero su mirada seguía viajando hacia la puerta por donde ella se había ido. Al cabo de unos minutos, se levantó y caminó hacia el ventanal. Desde ahí, la ciudad se extendía como un tapiz inmenso. Avenidas atestadas, mercados en las esquinas, niños correteando entre los puestos, el brillo metálico de los autos bajo el sol. Una parte de él siempre había mirado todo eso desde arriba, con la distancia segura que le daban el dinero y las paredes de vidrio. Pero en ese momento, por alguna razón, se sintió más cerca de ese mundo al que no pertenecía, o del que quizá, en algún momento, sí había formado parte. El sonido de pasos en el pasillo lo sacó de su ensimismamiento. Reconoció el arrastre de ruedas del carrito de limpieza. Abrió la puerta de su oficina justo cuando doña Rosa pasaba frente a ella. «Un momento», dijo, y ella se detuvo, girando lentamente la cabeza. No hubo sumisión en su mirada, tampoco desafío abierto, pero sí una chispa de algo que no supo definir. «¿Dónde consiguió esa foto?», preguntó él sin rodeos. Ella inclinó apenas la cabeza, como si considerara si valía la pena responder. «No es momento. Y usted no está listo para saber». Él sintió un golpe de orgullo herido. No estaba listo. Él, que dirigía una corporación, que manejaba cifras millonarias, que podía entrar a cualquier salón de la ciudad con la frente en alto. «Puedo estar listo en este instante, si usted me lo dice». Ella sonrió. Una sonrisa breve y casi imperceptible, pero cargada de algo que le pareció ironía. «Hay cosas que no se compran con prisa, señor Montiel, ni con dinero». Ese último matiz le ardió más que si le hubiera gritado. La vio alejarse, empujando su carrito hasta que la figura desapareció al girar el pasillo. De regreso en su oficina, Adrián se sentó con un peso en el pecho que no entendía del todo. El sobre, la foto, la mirada de esa mujer, todo había quebrado la rutina precisa de su día. Y lo que más le molestaba no era la interrupción, sino la incómoda certeza de que ahora no descansaría hasta saber qué escondía doña Rosa, y por qué parecía mirarlo como si guardara una pieza de su historia que él ni siquiera sabía que le faltaba. Adrián intentó retomar la concentración, pero la imagen difusa de aquella fotografía seguía flotando en su mente como una sombra persistente. Cerró el portafolio con un golpe seco y se recargó en el respaldo de su silla, dejando que el cuero crujiera bajo su peso. Respiró hondo, buscando serenidad, pero lo único que encontró fue una sensación incómoda, como si el aire de la oficina se hubiera vuelto más pesado desde el encuentro con doña Rosa. El reloj de pared marcaba las 4 de la tarde. Tenía menos de una hora para prepararse para la videoconferencia con inversionistas extranjeros, pero cada vez que sus ojos intentaban enfocarse en el documento frente a él, su mente regresaba al sobre, a los dedos firmes de aquella anciana, aferrándose a algo que, por instinto, él sentía que también le pertenecía. Se levantó y caminó hasta la cafetera de diseño minimalista, que descansaba en un rincón del despacho. Sirvió un espresso y lo sostuvo entre las manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. El aroma intenso llenó el espacio, pero en lugar de tranquilizarlo, lo transportó a un recuerdo vago. Un patio estrecho, paredes encaladas, el sol filtrándose por un techo de láminas, y un olor parecido, no de café fino, sino de café de olla, con canela. El eco de unas risas suaves, femeninas,
y el sonido de una cuchara golpeando una taza. Sacudió la cabeza con fuerza. No tenía tiempo para tonterías sentimentales. Él había aprendido desde joven que las emociones no servían de nada en el mundo de los negocios, que la única manera de mantenerse en la cima era no mirar atrás. Y sin embargo, algo en ese sobre y en la forma en que doña Rosa lo había defendido despertaba preguntas que creía enterradas para siempre. Tomó su celular y, sin pensarlo demasiado, marcó a su asistente personal. «Lucía, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí la señora Rosa?», preguntó, mientras observaba las luces de la ciudad encendiéndose a lo lejos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si la pregunta no encajara con el estilo habitual de su jefe. «Creo que más de 10 años, señor». Entró como parte del personal de limpieza cuando aún estaba el anterior director general. ¿Y nadie sabe más de ella? Familia, dirección, algo. Es muy reservada. Viene, cumple su turno y se va. Nunca ha faltado un día, que yo recuerde. Bien, eso es todo. Colgó sin despedirse y dejó el celular sobre el escritorio. El dato, lejos de saciar su curiosidad, la alimentó. Una década trabajando en ese mismo edificio y, aún así, se movía como si fuera invisible para todos. Hasta que él la notó. Un repiqueteo en el cristal lo hizo girar la cabeza. La lluvia comenzaba a golpear los ventanales, difuminando las luces de la ciudad. Observó cómo las gotas se deslizaban lentamente, deformando el paisaje urbano. Ese clima, pensó, era perfecto para la sensación que lo estaba envolviendo. Una mezcla de inquietud y expectación. Abrió la carpeta de la videoconferencia, pero en lugar de leerla, se encontró escribiendo en una hoja en blanco. Fotografía, mujer y niño. Fondo de cemento. Lo subrayó 2 veces, como si fuera una orden para sí mismo. Guardó el papel en el cajón, sabiendo que, tarde o temprano, encontraría la forma de volver a tener esa imagen en sus manos. A las 5 en punto, la pantalla de su computadora se iluminó con los rostros de los inversionistas. Saludó con la sonrisa profesional de siempre, respondiendo preguntas, mostrando gráficas, convenciendo con datos precisos y seguridad calculada. Nadie podría haber adivinado que, detrás de esa fachada impecable, su mente estaba en otro lugar. En cada pausa, en cada segundo de silencio, volvía a preguntarse: ¿por qué doña Rosa estaba tan decidida a ocultarle algo? Terminada la reunión, guardó sus cosas con movimientos automáticos y apagó la luz de la oficina. En el pasillo, el eco de sus pasos se mezcló con el murmullo distante de aspiradoras y el roce de trapeadores contra el piso. Y entonces, ahí estaba de nuevo. Doña Rosa, inclinada sobre un escritorio ajeno, moviendo el trapo con calma metódica. «Señora Rosa», llamó él, esta vez con un tono más neutral. Ella levantó la vista sin dejar de mover las manos, como si no tuviera prisa en responder. «Sí, señor Montiel. Quiero que sepa que, si necesita ayuda, cualquier cosa, puedo ayudarla». Ella detuvo el movimiento y lo observó con una mezcla de sorpresa y algo que no supo si era desconfianza o cautela. «¿Ayudarme?», preguntó, como probando el peso de la palabra. «Sí. No me gusta quedarme con dudas, y siento que usted tiene algo que decirme». Doña Rosa sonrió apenas, esa misma sonrisa breve que ya había visto antes. A veces las dudas protegen más que las respuestas. Él frunció el ceño, pero no tuvo oportunidad de replicar. Ella retomó su labor, como si la conversación hubiera terminado, y de alguna manera, así fue. Mientras caminaba hacia el elevador, Adrián se dio cuenta de que algo estaba cambiando en él. No era común que dedicara tanto tiempo a un asunto personal, y mucho menos a una empleada del servicio de limpieza. Sin embargo, había algo magnético en la manera en que ella manejaba el silencio, como si supiera que él volvería a buscarla.
En el estacionamiento subterráneo, el rugido de su auto de lujo llenó el aire. Condujo por las avenidas mojadas, viendo cómo el agua reflejaba los anuncios luminosos y las farolas. A pesar de la comodidad del interior, una inquietud lo acompañó todo el camino a casa. Su departamento, en lo alto de un edificio moderno en Polanco, estaba iluminado con una luz tenue. Dejó las llaves sobre una mesa de cristal y se quitó el saco, aflojándose la corbata. El silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido lejano del refrigerador. Encendió la chimenea eléctrica, más por costumbre que por necesidad, y se sirvió un whisky. Bebió un sorbo y se sentó en el sofá, mirando la ciudad a través de los ventanales. En ese instante se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en negocios, contratos ni ganancias. Estaba pensando en una anciana de manos firmes, en un sobre amarillento, en una fotografía que se negaba a mostrársela. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma. Si ella no quería hablar, él encontraría la forma de que la verdad llegara a él de otro modo. No sabía aún cómo, pero lo que sí sabía era que no podía ignorar la sensación que esa imagen le provocó. No era simple curiosidad, era algo más profundo, como si una parte de sí mismo estuviera intentando despertar. Apagó la luz, pero al recostarse en la cama, lo último que vio en su mente fue esa esquina de fotografía, ese niño en brazos de una mujer, y la sensación de que, de alguna manera, todo eso estaba conectado con él. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, de ese azul intenso que hacía que la ciudad pareciera más amplia de lo que realmente era. Adrián llegó a la torre corporativa con la puntualidad que lo caracterizaba. El lobby estaba lleno de movimiento. Recepcionistas saludando, ejecutivos apurados con sus maletines, y el murmullo constante de conversaciones entrecortadas. Caminó hacia los elevadores sin detenerse, pero algo en la periferia de su visión lo hizo girar la cabeza. Ahí estaba doña Rosa, empujando su carrito por el pasillo lateral. Sus pasos eran tranquilos, como si nada en el mundo pudiera apresurarla. El uniforme estaba impecablemente limpio, y el pañuelo que cubría su cabello parecía recién planchado. Él no sabía si era por decisión o simple costumbre, pero esa mujer proyectaba una dignidad que no encajaba del todo con su papel en aquel edificio. Esperó a que las puertas del elevador se cerraran y, en lugar de subir a su oficina, tomó el pasillo para alcanzarla. «Buenos días, señora Rosa», dijo, procurando un tono cordial. Ella se detuvo y lo miró, sin sorpresa, como si hubiera esperado verlo. «Buenos días, señor Montiel. Ayer me quedé pensando en lo que me dijo, sobre no estar listo para saber». Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. «No me gusta que me dejen con frases a medias», continuó él. «Menos si se trata de algo que, por la forma en que lo protege, parece importante». Doña Rosa soltó una pequeña risa, suave, apenas un suspiro sonoro. «No todo se trata de importancia, señor. A veces se trata de tiempo». Él dio un paso más cerca. El aroma leve de jabón y flores secas lo envolvió por un instante. «¿Y cuándo sería el tiempo correcto?», preguntó, intentando que su voz sonara firme, pero sin dureza. «Cuando deje de preguntar como jefe y empiece a preguntar como hombre». Sus palabras lo desconcertaron. Adrián estaba acostumbrado a negociaciones, a debates duros con rivales de negocios, pero aquello era distinto. No sabía si ella estaba provocándolo, o simplemente hablaba con la verdad que llevaba dentro. «Entonces dígame», replicó, buscando recuperar el control, «¿qué tendría que cambiar en mi manera de preguntar?». Ella lo observó por un segundo más largo de lo habitual, como si buscara algo detrás de sus ojos. Luego, sin apartar la mirada, contestó: «Tal vez no se trate de cambiar como pregunta, sino por qué pregunta». La respuesta se le quedó resonando mientras ella retomaba su paso.
Adrián la siguió unos metros, notando que su andar no se aceleraba ni un poco. Era como si ella marcara el ritmo y él, por primera vez en mucho tiempo, estuviera siguiendo a alguien más. Llegaron a una esquina donde el pasillo se abría hacia un ventanal que dejaba entrar la luz de la mañana. Doña Rosa se detuvo ahí, girando su carrito para acomodarlo contra la pared. «Mire, señor Montiel», dijo, señalando hacia la ciudad. «Desde aquí se ve todo pequeño. Los autos, las personas, todos parecen iguales desde arriba, pero allá abajo, cada uno tiene su historia. Historias que no caben en una foto ni en una carpeta de trabajo». Él siguió su mirada, aunque no estaba seguro de qué buscaba en aquel paisaje. «¿Y la suya?», preguntó. «¿Por qué la protege tanto?». Doña Rosa sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en su expresión, una mezcla de nostalgia y cautela. «Porque no es solo mía». Guardó silencio, como si esas 4 palabras fueran todo lo que estaba dispuesta a darle por ahora. Adrián se dio cuenta de que no lograría arrancarle la verdad de manera directa. Necesitaba otro enfoque, algo que no implicara confrontarla en los pasillos de la empresa. Así que se retiró, dejando que ella continuara con su labor. Pero mientras se dirigía al elevador, sentía que aquella conversación había abierto una rendija más en la puerta que ella mantenía cerrada. El día transcurrió entre juntas y llamadas, pero cada vez que la veía pasar a lo lejos, con su andar pausado, se preguntaba qué parte de su vida estaba entrelazada con la de ella. En más de una ocasión, lo sorprendió buscándola con la mirada, como si su sola presencia le ofreciera una pista que aún no sabía interpretar. Al caer la tarde, decidió quedarse más tiempo en la oficina. Quería ver si, con menos gente alrededor, podría acercarse de nuevo. Cuando el reloj marcó las 8, el piso ya estaba casi vacío. Escuchó el ruido metálico de un cubo y un trapeador, seguido del roce de su carrito contra el piso. «Parece que siempre nos encontramos a estas horas», dijo él saliendo de su despacho. Doña Rosa levantó la vista desde el rincón donde estaba limpiando. «No es coincidencia, señor. Uno termina encontrándose con las personas que necesita encontrar». Esa frase le provocó un ligero estremecimiento. Caminó hacia ella y se detuvo a 1 metro de distancia. «¿Y usted cree que yo la necesito encontrar? Usted cree que me busca por curiosidad. Yo creo que me busca porque le falta algo». Adrián mantuvo el silencio por unos segundos, intentando decidir si esa observación era una simple suposición o si, de alguna forma, ella realmente podía verlo más allá de su fachada de empresario. «Si me falta algo, quizá usted podría decirme qué es». Ella apoyó las manos en el trapeador como si le sirviera de bastón y lo miró con una seriedad tranquila. «No es algo que se pueda decir, es algo que se tiene que reconocer». Él iba a responder, pero en ese momento sonó su celular. Revisó la pantalla y frunció el ceño. Era un número que no reconocía. Contestó, y una voz masculina le habló rápido sobre un asunto de negocios que requería su atención inmediata. Cuando colgó, Doña Rosa ya estaba de nuevo con su labor, como si nada hubiera pasado. Adrián sintió que había perdido otra oportunidad, pero también que cada palabra que ella le dejaba era como una pieza más de un rompecabezas que no podía dejar incompleto. Esa certeza lo acompañó de camino al estacionamiento, donde el eco de sus pasos solitarios le recordó que, por más que controlara todo en su vida, había hilos que no estaban en sus manos y que, de algún modo, ella sujetaba uno de ellos. El jueves comenzó con una rutina calculada. Adrián había llegado más temprano que de costumbre, revisando contratos y asegurándose de que la agenda estuviera despejada para las reuniones clave del día. Sin embargo, en cuanto entró a la oficina y cerró la puerta, se dio cuenta de que su mente estaba menos interesada en las cifras y más pendiente de un posible encuentro con Doña Rosa. No sabía si lo que sentía era impaciencia, intriga o una mezcla incómoda de ambas. Cerca del mediodía, decidió tomar un receso y caminar por el piso.
El sonido de las teclas y teléfonos llenaba el aire. Se detuvo en la esquina donde el pasillo se estrechaba y daba vuelta hacia la zona de mantenimiento. Ahí, como si el destino hubiera escuchado sus pensamientos, vio a doña Rosa empujando su carrito, con la misma calma habitual. «Señora Rosa», llamó, en un tono que intentó sonar casual, aunque no lo fuera. Ella se detuvo y lo miró con una expresión neutra. «Señor Montiel». Él dio unos pasos para acercarse, deteniéndose frente a ella. «He estado pensando, y creo que sería bueno que habláramos sin interrupciones». «¿Sobre qué?», preguntó ella, acomodando un trapo en el carrito sin mirarlo directamente. «Sobre lo que usted sabe». Ella soltó una pequeña risa seca, como quien ya escuchó eso antes. «Usted insiste mucho para no saber qué está buscando. Sé que lo que guarda es importante». «¿Importante para quién?», replicó, levantando la vista y clavando sus ojos en los de él. «Porque una cosa es que sea importante para usted, y otra que lo sea para mí». Adrián percibió un matiz desafiante en su tono, algo que no era agresión abierta, pero tampoco complacencia. Decidió responder en el mismo tono. «Para usted parece ser tan importante que prefiere protegerlo antes que contarlo. Eso significa que vale la pena saberlo. O que vale la pena callarlo», contraatacó ella con una calma afilada. Él la observó unos segundos. Sabía que en un debate frontal ella no cedería, así que optó por un golpe distinto, uno más irónico. «Debe ser una historia extraordinaria si cree que yo no podría entenderla». Doña Rosa ladeó la cabeza, apenas un gesto, pero cargado de significado. No se trata de entender, se trata de aceptar. Aceptaría lo que fuera, si con eso obtengo la verdad. Ella sonrió apenas, una sonrisa que parecía más un espejo de incredulidad que de simpatía. «Eso dice ahora, pero las verdades no siempre vienen solas. Traen recuerdos, traen preguntas, y a veces traen culpas». Adrián no apartó la vista. «Podría con eso. Podría», repitió ella subrayando la palabra. «Pero no lo haría igual que ahora. Y lo sé porque he visto a muchos como usted, seguros, firmes, hasta que la verdad les quita el piso». Él respiró hondo, evaluando sus siguientes palabras. «¿Y usted? ¿Cómo sabe tanto sobre personas como yo?». Ella se encogió de hombros. «La gente cree que quienes limpiamos pisos no escuchamos ni vemos. Pero el polvo no solo está en las esquinas. Está en las conversaciones, en las miradas, en los descuidos. Y yo he visto más de lo que imagina». Adrián entrecerró los ojos, reconociendo en sus palabras una forma velada de decirle que ella también lo había observado más de lo que él suponía. «Entonces, si me ha visto tanto, ¿por qué no empezar a decirme lo que sabe?». Doña Rosa apoyó ambas manos sobre el mango del trapeador y lo miró con firmeza. «Porque no soy yo quien tiene que empezar. Es usted». «¿Empezar qué?». «A dejar de buscar solo lo que quiere oír». Hubo un silencio breve, pesado. Él estaba acostumbrado a conversaciones donde dominaba el ritmo y el sentido, pero con ella era distinto. Cada frase lo obligaba a replantearse la siguiente. «Está bien», dijo al fin. «Supongamos que quiero oírlo todo, incluso lo que no me guste». «No se trata de querer», contestó ella. «Se trata de estar preparado. Y todavía no lo está». Él soltó una leve risa incrédula. «¿Cómo puede estar tan segura?». «Porque la paciencia es un lujo que se aprende con los años, y yo sé reconocer cuando alguien la tiene, ¿o no?». Adrián sintió que esa frase lo había tocado más de lo que admitiría. No era solo que ella conociera su impaciencia, era que lo decía sin reproche, como si fuera una verdad inevitable. «Usted habla como si me conociera desde antes». «Tal vez», respondió, en un tono tan neutro que no permitió saber si bromeaba o hablaba en serio. Adrián estaba por insistir.
Pero en ese momento escucharon pasos acercándose. Un par de empleados doblaron la esquina hablando sobre un informe, y al verlos, doña Rosa retomó su trabajo como si nada. «Será mejor que siga con su día, señor Montiel», dijo, sin mirarlo. Él se quedó de pie unos segundos más, mirándola alejarse con la misma calma que siempre. No había obtenido respuestas claras, pero sí algo que le resultaba aún más inquietante. La sensación de que ella estaba eligiendo cada palabra para mantenerlo en un punto exacto, ni demasiado cerca ni lo bastante lejos. Regresó a su oficina con el eco de aquella conversación en la mente. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que había encontrado a alguien que no respondía a su autoridad, alguien que no se impresionaba por sus logros ni por su posición. Y lejos de molestarlo del todo, eso lo impulsaba a seguir buscando la grieta en esa coraza de silencio que ella parecía manejar con absoluta maestría. La mañana amaneció con un cielo grisáceo, como si la ciudad misma quisiera advertirle a Marco que nada sería sencillo a partir de ese momento. Se levantó temprano, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque había pasado la noche entera pensando en las palabras de Valeria. Esa mujer había removido algo dentro de él, algo que creía enterrado desde hacía años. Caminó por el penthouse descalzo, sintiendo el mármol frío bajo sus pies, como si cada paso lo regresara a una realidad que no le gustaba enfrentar. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Se sirvió un café, aunque apenas lo probó. La amargura del café no era nada comparada con la amargura de saber que alguien conocía un capítulo de su vida, que él mismo había intentado borrar. Miró por el ventanal que daba hacia Reforma, y entre el ruido de los coches y el murmullo lejano de la ciudad despertando, pensó en la caja que Valeria le había dejado. No se había atrevido a abrirla otra vez desde aquella noche. Estaba ahí, sobre el escritorio, como un testigo silencioso que no dejaba de observarlo. Mientras tanto, en un barrio mucho más modesto, Valeria se preparaba para ir al trabajo. No era un día cualquiera. Sabía que Marco no se quedaría quieto. Lo había visto en sus ojos. Esa mezcla de orgullo y temor, de rabia contenida y curiosidad inevitable. Se ató el cabello en una coleta sencilla, tomó su bolso desgastado y salió rumbo al hotel donde trabajaba. El transporte público estaba lleno como siempre, con gente apretada, miradas cansadas y conversaciones que se apagaban con el rugir de los motores. Sin embargo, en su mente no había lugar para el cansancio. Lo que estaba en marcha era más grande que sus propias preocupaciones. En el hotel, Valeria cumplía sus tareas como camarera con la misma dedicación de siempre. Cambiaba sábanas, limpiaba baños, revisaba que todo estuviera perfecto para los huéspedes, pero en su interior, cada minuto era un conteo regresivo para el momento en que Marco la buscaría, y no se equivocaba. A media mañana, cuando estaba en el pasillo del tercer piso empujando su carrito de limpieza, escuchó pasos firmes acercándose. No necesitó voltear para saber quién era. Marco no llevaba su traje habitual, sino un atuendo más casual, aunque su porte seguía imponiendo. Se detuvo frente a ella y, sin rodeos, dijo que necesitaban hablar. Valeria, sin inmutarse, le respondió que estaba trabajando, pero él insistió en que era urgente. Ella lo miró con calma, esa calma que desconcertaba, y aceptó ir a la cafetería del hotel durante su descanso. Sentados frente a frente, con una mesa pequeña entre ellos, el silencio inicial fue como un duelo. Marco fue del primero en romperlo, preguntándole de dónde había sacado esa caja. Valeria lo observó como si evaluara si merecía la respuesta. Le dijo que algunas historias no se encuentran, se heredan. Marco frunció el ceño, intentando descifrar sus palabras. Ella le explicó que todo lo que él vio dentro de esa caja pertenecía a una parte de su vida que él había dejado atrás, pero que aún tenía cuentas pendientes. Él negó con la cabeza, defendiendo la idea de que todo eso eran asuntos del pasado que no tenían relevancia ahora. Valeria, sin embargo, le recordó que el pasado siempre encuentra la forma de tocar a la puerta, y que la diferencia estaba en cómo uno decide abrirla. En ese instante,
Marco sintió que las palabras de esa mujer no eran improvisadas. Había un propósito detrás. La conversación fue interrumpida por una llamada en el teléfono de Marco. Era Renata del Real, su socia y amiga de la infancia. Él contestó con frialdad, asegurándole que estaba ocupado. Renata, con un tono que mezclaba curiosidad y celos, le preguntó quién era la mujer con la que estaba. Marco no respondió y cortó la llamada. Ese simple gesto confirmó que la aparición de Valeria ya estaba alterando el equilibrio de su vida. De regreso en su departamento, Marco volvió a abrir la caja. Cada objeto dentro parecía tener un peso específico en su memoria. Una foto doblada, una carta escrita a mano, un colgante que no recordaba haber guardado. Entre esos recuerdos, encontró algo que lo hizo detenerse, una llave pequeña, de latón, con las iniciales ALS grabadas. No entendía su significado, pero sabía que Valeria sí. Por la noche, Marco condujo hasta el barrio donde creía que vivía Valeria. No estaba seguro de la dirección, pero la encontró saliendo de una tienda. Ella, lejos de sorprenderse, lo invitó a caminar con ella unas cuadras. Le dijo que esa llave era más importante de lo que imaginaba y que lo llevaría a un lugar que cambiaría su forma de ver muchas cosas. Sin dar más detalles, le advirtió que no estaba obligado a seguir, pero si lo hacía, no habría vuelta atrás. Marco, con esa mezcla de temor y necesidad de respuestas, aceptó. Caminó junto a ella por calles estrechas, iluminadas por faroles viejos y el eco lejano de risas y música de las casas. Finalmente, llegaron frente a una puerta antigua, de madera oscura, con una cerradura que encajaba perfectamente con la llave. Valeria lo miró y le dijo que, una vez que cruzara, nada sería igual. El corazón de Marco latía con fuerza, y aunque quiso preguntar qué había dentro, decidió callar. Giró la llave y empujó la puerta. El aire que salió de adentro tenía un aroma a papel viejo y madera húmeda, como si guardara años de secretos. Valeria pasó primero, y él la siguió, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir pondría a prueba no solo su memoria, sino también su capacidad de enfrentar verdades que siempre había negado. Ese lugar, a primera vista, parecía una biblioteca olvidada, pero no tardaría en notar que cada libro, cada caja y cada fotografía estaba ligada a una historia que él no estaba seguro de querer recordar. Sin embargo, la mirada de Valeria era clara. Aquello no era una casualidad. Era un reencuentro con un pasado que, tarde o temprano, exige ser escuchado. La mañana amaneció con un cielo nublado, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Marco despertó más temprano de lo habitual, incapaz de conciliar un sueño profundo. La caja que Valeria le había entregado la noche anterior seguía sobre su escritorio, cerrada, como si guardara no solo objetos, sino un pedazo de su propio destino que él todavía no se atrevía a enfrentar por completo. El café en su taza se enfriaba sin que le diera un solo sorbo. Sus pensamientos giraban alrededor de las palabras que ella había dicho, de la forma en que su voz se quebraba en ciertos momentos, y de esa mirada que parecía pedirle algo más que solo escuchar. En el otro extremo de la ciudad, Valeria caminaba por las calles empedradas de su colonia, con el mismo vestido sencillo de siempre, pero con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que su visita a Marco había abierto una puerta peligrosa, pero también necesaria. El diario y las cartas que había guardado por tantos años no podían seguir siendo un peso silencioso sobre sus hombros. Cada paso que daba la acercaba más a un punto sin retorno, y aunque le temblaban las manos, su corazón parecía latir con un compás distinto, como si la esperanza hubiera encontrado un resquicio para colarse. En las oficinas de la empresa Beltrán, el ambiente estaba tenso. Los rumores corrían como corriente eléctrica. Alguien había visto a Marco recibir a una mujer en su departamento de Polanco, y no era una visita común. Renata del Real, siempre pendiente de lo que podía afectar su imagen y su control,
Había escuchado esas murmuraciones con una mezcla de recelo y enojo. En su escritorio, fingía revisar documentos, pero en realidad planeaba su siguiente movimiento. No soportaba la idea de que alguien más pudiera tener una influencia emocional sobre Marco, menos aún si esa persona venía de un mundo tan distinto al suyo. Ese día, Marco decidió no ir directamente a la empresa. En lugar de eso, condujo hasta un pequeño parque que solía visitar de niño, un lugar al que su madre lo llevaba para escapar de las tensiones familiares. Se sentó en una banca, la caja junto a él, y respiró profundamente. El aire fresco y el sonido lejano de los vendedores ambulantes le devolvían un extraño sentimiento de conexión con un pasado más sencillo. Abrió la caja y lo primero que encontró fue una fotografía antigua, en blanco y negro, de una mujer joven con una sonrisa tímida. No reconoció de inmediato el rostro, pero había algo en los ojos que le resultaba inquietantemente familiar. Debajo de la foto, encontró una carta doblada con cuidado. La letra era fina, cuidada, y comenzaba con un querido hijo que hizo que su respiración se detuviera un instante. No pudo seguir leyendo de inmediato. Sus manos temblaban y tuvo que apoyarse contra el respaldo de la banca para recuperar el control. En ese momento entendió que la historia que Valeria quería contarle no era simplemente un asunto ajeno a él. De alguna manera, estaba profundamente ligado a su propia vida, y eso cambiaba todo. Mientras tanto, Valeria estaba en el mercado, ayudando a su madre Ana Laura a organizar la venta del día. Ana Laura, ajena a lo que había ocurrido la noche anterior, notaba en su hija un brillo extraño en los ojos, una mezcla de nerviosismo y alivio. No quiso presionarla, pero le alcanzó una taza de atole y le dijo, con esa voz dulce que solo una madre puede tener, que a veces las verdades tardan en ser digeridas, pero siempre son necesarias. Valeria sonrió débilmente, sabiendo que su madre, sin quererlo, acababa de resumir todo lo que sentía. En la empresa, Renata finalmente no pudo contener su curiosidad, y llamó a un conocido suyo en el área de seguridad privada para investigar discretamente a Valeria. Quería saber quién era, de dónde venía, y sobre todo, qué buscaba de Marco. Estaba convencida de que aquella mujer no podía tener buenas intenciones, y la idea de que él pudiera confiarle algo importante le parecía insoportable. Por la tarde, Marco regresó a su departamento con la determinación de leer todas las cartas y revisar cada objeto de la caja. Se sentó en el sillón, con las cortinas cerradas, como si necesitara aislarse del resto del mundo para procesar lo que tenía enfrente. Cada carta revelaba un fragmento de una historia que parecía unir dos mundos distantes, uno de privilegio y otro de carencias, pero con un hilo común de emociones, sacrificios y secretos guardados por años. Conforme leía, su rostro se transformaba. A veces fruncía el ceño, otras dejaba escapar un suspiro largo, y en más de una ocasión tuvo que detenerse para secarse una lágrima. Valeria, mientras tanto, decidió escribirle una nota breve para entregársela al día siguiente. En ella no hablaba de los objetos ni de las cartas, sino de algo más profundo. La necesidad de que él escuchara la historia completa, no solo desde el papel, sino de sus propios labios. Sabía que las palabras escritas podían transmitir mucho, pero la verdad en la voz, con las pausas y los temblores que provoca, tenía un poder distinto. Esa noche, el teléfono de Marco vibró. Era un mensaje breve de un número desconocido. Sé quién es ella. Ten cuidado. No había firma, pero la intención era clara. Marco lo leyó 2 veces y lo dejó sobre la mesa, sin responder. No sabía si provenía de Renata o de alguien más, pero en ese momento comprendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo removería su vida personal, sino que podía desatar conflictos con quienes lo rodeaban. El cielo seguía cubierto cuando finalmente decidió salir a caminar para despejar la mente. Al pasar frente a una librería de viejo, se detuvo sin saber muy bien por qué. Entró, y entre los pasillos llenos de polvo,
encontró un libro que su madre le había leído de niño. Lo tomó como un recordatorio silencioso de que la verdad, por más dolorosa que fuera, debía enfrentarse con la misma valentía con la que de niño enfrentaba las historias tristes de los cuentos. En ese punto, Marco ya no tenía dudas. La conexión con Valeria y con la caja era más que casualidad. No podía dejar pasar un día más sin confrontar de frente lo que ella sabía. El amanecer siguiente sería decisivo, y aunque no lo decía en voz alta, sentía que estaba al borde de descubrir algo que no solo podía cambiar cómo veía a su familia, sino también cómo se veía a sí mismo. Renata observaba desde lejos con una mezcla de ansiedad y orgullo disimulado. Había apostado todo su prestigio y buena imagen en aquel evento, convencida de que sería la oportunidad perfecta para demostrar que ella controlaba cada hilo, cada mirada y cada palabra que circulaba en aquel salón. Sin embargo, lo que no imaginaba era que, entre el murmullo de los invitados, se estaba tejiendo una conversación que pronto alteraría la calma aparente. Marco había decidido no seguir el guión que todos esperaban. Caminaba despacio, saludando con cortesía, pero sin detenerse demasiado en nadie. Sus ojos buscaban algo más allá de las copas y las sonrisas, como si hubiera una verdad escondida en algún rincón. Valeria, mientras tanto, permanecía en un costado. Con ese aire sereno que incomodaba a los demás, no se veía ansiosa por acercarse, pero tampoco parecía querer pasar desapercibida. En su bolso guardaba una carta, un objeto que, aunque pequeño, contenía más peso que todas las miradas juntas. Era consciente de que esa noche se decidiría si entregarla o no. Renata notó el momento en que Marco y Valeria se cruzaron con la mirada. Fue como si una línea invisible los conectara por unos segundos, y eso bastó para que la seguridad de Renata se resquebrajara. Fingiendo tranquilidad, se acercó a un grupo de empresarios para distraerse, pero en realidad no podía dejar de seguirlos con el rabillo del ojo. Marco dio un paso hacia Valeria. No había música fuerte ni voces que cubrieran la tensión. Se escuchaban apenas las risas forzadas y el tintinear de las copas. Él se detuvo frente a ella y dijo algo en voz baja. Valeria lo escuchó sin pestañear y respondió con una frase que hizo que él frunciera el ceño. Fue un intercambio breve, pero cargado de un significado que ninguno de los presentes alcanzó a comprender por completo. Renata decidió intervenir. Con paso seguro, se acercó a ellos, sonriendo como si fuera la anfitriona perfecta. Saludó a Valeria con una cortesía que sonaba demasiado calculada y trató de desviar la atención hacia un brindis próximo. Sin embargo, Marco no se dejó arrastrar. Dijo que quería hablar con Valeria en privado, y aunque Renata intentó oponerse de forma sutil, él ya se había adelantado hacia un pasillo lateral, invitando a Valeria a seguirlo. Esa escena dejó a Renata en una incómoda encrucijada. Perseguirlo sería demasiado obvio, pero quedarse significaba aceptar que algo estaba escapando de sus manos. Optó por quedarse, aunque su sonrisa se volvió más rígida y sus dedos apretaban con fuerza la copa. En el pasillo, lejos del bullicio, Marco se detuvo y se giró hacia Valeria. Quería respuestas, pero no estaba dispuesto a aceptar evasivas. Ella, sin embargo, no parecía intimidada. Abrió lentamente su bolso y sacó la carta. Marco la tomó con cierta vacilación, como si presentir que su contenido podía alterar todo lo que creía saber. No la abrió de inmediato. Primero la miró a los ojos, intentando descubrir si lo que estaba a punto de leer era una trampa o una revelación genuina. Valeria le dijo que la había guardado por años, esperando el momento indicado, y que no pedía nada a cambio, salvo que él supiera la verdad. Cuando Marco desplegó el papel, su respiración cambió. Las primeras líneas lo obligaron a detenerse, como si necesitara asimilar cada palabra antes de continuar. Su rostro pasó de la incredulidad al desconcierto, y finalmente, a una mezcla de tristeza y rabia contenida. Preguntó de dónde había sacado eso, quién se lo había dado, y Valeria respondió con calma que era un legado,
algo que ella misma había recibido de alguien que ya no estaba, pero que había querido que él lo supiera. Marco guardó silencio unos segundos y luego dijo que todo encajaba, que de repente entendía ciertos gestos, ciertas actitudes que antes había pasado por alto. Sin embargo, también advirtió que esa verdad traería consecuencias, no solo para él, sino para todos los que estaban en aquel salón. Mientras tanto, Renata buscaba disimuladamente a alguien de su confianza para que se acercara al pasillo y averiguara de qué hablaban. No soportaba no saber. El murmullo entre los invitados empezaba a crecer, porque aunque nadie sabía con exactitud lo que ocurría, la tensión se podía percibir como una corriente invisible que recorría la sala. Algunos comenzaban a preguntarse si aquel evento terminaría como estaba planeado o si una noticia inesperada lo transformaría todo. Marco regresó al salón junto a Valeria, pero esta vez no buscó mezclarse con los demás. Caminó hacia el centro y pidió un momento de atención. Renata, alarmada, intentó detenerlo, pero él, con voz firme, dijo que había algo que debía decir. El silencio que siguió fue casi absoluto. Marco sostuvo la carta en la mano y anunció que esa noche no solo celebraban un logro empresarial, sino que también se revelaba una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. No dio detalles completos, pero dejó entrever que su vida y sus decisiones cambiarían a partir de ese instante. Renata sonrió forzadamente y trató de retomar el control, diciendo que todo podría hablarse en otro momento, que la celebración debía continuar. Pero Marco la miró fijamente y dijo que había cosas que no podían esperar. La incomodidad se extendió entre los invitados. Algunos optaron por alejarse un poco, otros se quedaron expectantes. Valeria, desde un costado, observaba la escena sin intervenir, consciente de que ya había cumplido su papel y que el resto dependía de él. El resto de la noche transcurrió con un aire extraño. Las conversaciones eran breves, las risas sonaban huecas y la música parecía no encajar con el ambiente. Renata se esforzaba por aparentar normalidad, pero sus gestos la traicionaban. Marco, por su parte, se retiró temprano, acompañado únicamente por Valeria. Nadie supo con certeza qué ocurrió después de que salieron del lugar. Pero lo que sí quedó claro fue que esa velada sería recordada, no por lo que se había celebrado, sino por la sensación de que algo profundo se había movido bajo la superficie, cambiando para siempre la dinámica entre ellos. El eco de las últimas palabras de Ana Laura seguía vibrando en el aire, como si hubieran quedado atrapadas entre las paredes de aquella sala. Marco se quedó inmóvil, con la mirada fija en la caja que aún reposaba sobre la mesa. Sus manos, antes firmes, temblaban ahora con un peso que no venía del objeto en sí, sino de todo lo que había descubierto en los días anteriores. Valeria estaba a su lado, con el rostro humedecido por lágrimas que no había intentado ocultar, observando cada reacción de él, como si su propio destino dependiera de lo que él hiciera a continuación. Afuera, la ciudad seguía su curso habitual. El ruido de los coches, el murmullo de la gente, las sirenas a lo lejos. Pero dentro de esa casa, el tiempo parecía haberse detenido. Marco respiró hondo, intentando encontrar en el aire alguna respuesta, pero lo único que halló fue el aroma tenue de madera antigua y el recuerdo latente de lo que había sido su vida antes de esta revelación. Ana Laura, con el paso lento, se acercó a la mesa. Sus manos se apoyaron en la superficie, acariciando la tapa de la caja con un gesto casi maternal. Su voz, cuando volvió a hablar, fue baja pero clara, cargada de una firmeza que venía de años de silencio roto. Lo que hay aquí adentro no es solo la verdad de Valeria. También es la tuya, Marco. Sus ojos lo buscaron, no para juzgarlo, sino para obligarlo a sostener esa mirada hasta que entendiera el peso de sus palabras. Marco tragó saliva. En otro momento de su vida, hubiera respondido con frialdad, con esa distancia calculada que usaba para no mostrar vulnerabilidad. Pero ahora no podía.
Sentía que si hablaba demasiado pronto, su voz se quebraría. Abrió la caja despacio, como quien teme despertar algo dormido durante demasiado tiempo. Dentro, había cartas dobladas con cuidado, fotografías en blanco y negro, y un pequeño cuaderno con la tapa gastada. Tomó el cuaderno primero, sintiendo la textura áspera bajo sus dedos. Lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de una letra femenina, apretada y ordenada, que hablaba de días difíciles, de trabajos mal pagados, de noches en vela cuidando a una niña enferma. Esa niña era Valeria. Y a medida que leía, comprendía que muchas de esas dificultades no eran simples circunstancias. Habían sido consecuencia directa de decisiones que él mismo había tomado, o permitido que otros tomaran en su nombre. Valeria lo observaba en silencio. Cada vez que él pasaba la página, ella se tensaba, como si temiera la reacción que vendría. Había esperado tanto este momento que una parte de ella no sabía si sentir alivio o miedo. Marco, en cambio, sentía que cada palabra le arrancaba una capa de orgullo, dejándolo expuesto. En una de las cartas, Ana Laura relataba cómo había acudido, desesperada, a las oficinas de la empresa de la familia Beltrán buscando ayuda, solo para ser recibida por secretarios que la miraban de arriba abajo, como si su sola presencia fuera una ofensa. Marco recordaba haber oído algo de ese día, pero en su momento no le dio importancia. Ahora, esas líneas lo golpeaban con fuerza. No sabía, susurró finalmente, cerrando el cuaderno un instante para frotarse el rostro. No sabía todo esto. Sus ojos buscaban a Ana Laura, pero ella no lo soltó fácilmente. No quisiste saber que es distinto, respondió ella sin rencor, pero con una honestidad que no dejaba espacio para excusas. Un silencio espeso se apoderó de la sala. Marco volvió a mirar a Valeria. La vio como nunca antes, no solo como la joven fuerte que había irrumpido en su vida con una caja en las manos, sino como el resultado de años de lucha que él nunca imaginó. Se dio cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el presente aún estaba en sus manos. Se acercó a ella y, con voz más firme, le dijo: «No puedo borrar lo que pasó, pero si me dejas, quiero empezar a corregirlo, aunque sea un poco». Valeria lo miró con cautela. No era fácil confiar después de tanto. Pero en sus ojos había algo distinto ahora, un brillo que no había visto en él antes. Tal vez era arrepentimiento genuino, tal vez la primera chispa de un compromiso real. Ana Laura, desde un lado, observaba sin intervenir, como si supiera que esa conversación debía ser entre ellos. Marco volvió a la caja y tomó una de las fotos. Era antigua. En ella, un hombre joven, su propio padre. Aparecía junto a una mujer sonriente que él no reconocía de inmediato. Pero detrás, escrito a mano, había un nombre, y ese nombre lo unía todo. Comprendió que la historia de Valeria y la suya no eran caminos paralelos que se habían cruzado por casualidad, sino hilos entrelazados desde hacía mucho tiempo, aunque él lo hubiera ignorado. «Esto no termina aquí», dijo, más para sí mismo que para las dos mujeres. «No voy a permitir que esta verdad se quede enterrada». Valeria lo escuchaba, intentando medir si esas palabras eran promesas al viento o un compromiso real. Su corazón le pedía creer, pero la razón le recordaba que el poder y el dinero a menudo cambiaban a las personas. Marco, sin embargo, parecía distinto. Había perdido algo en el camino, sí, pero también había ganado una claridad que antes no tenía. En ese instante, un rayo de luz entró por la ventana, iluminando la mesa y la caja abierta. Parecía un gesto mínimo, pero en medio de tanta tensión, fue como una señal de que algo estaba cambiando. Ana Laura dio un paso atrás, dejando que el momento fuera de ellos. «Valeria», dijo Marco con voz grave, «si aceptas quiero que trabajemos juntos. No para borrar lo que pasó, sino para que nadie más tenga que vivir lo que viviste tú». Ella lo miró largo rato antes de responder. En su interior,
Sabía que esa propuesta era el inicio de algo más grande, algo que podría dar sentido a todo el dolor que había cargado. Y aunque no dijo que sí de inmediato, tampoco se negó. A veces, el primer paso no es aceptar, es simplemente no cerrar la puerta. Marcos sintió que algo en su vida, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito que no estaba ligado a sus negocios ni a su apellido. Y mientras el murmullo lejano de la ciudad volvía a colarse por las ventanas, supo que lo que empezaba allí no era solo un acuerdo, sino una redención que tendría que ganarse día a día, porque la verdad ya no estaba en la caja. Ahora estaba viva, en cada uno de ellos, y nada podría volver a guardarla.